Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar esta cápsula en la cual aprenderemos algunas herramientas básicas de una planilla de cálculo que son muy útiles para el desarrollo del laboratorio. Estas son rellenar columnas, introducir fórmulas, presentar tablas, hacer gráficos y establecer relaciones funcionales. Primero, recordemos que en una planilla de cálculo yo puedo hacer referencia a las celdas a través de su columna y su fila. ¿Ya? Por lo tanto, esta celda que tenemos acá sería la I24. De esa manera puedo establecer fórmulas, rellenar y un montón de cosas que simplemente van a hacer referencia a la celda. Partamos copiando un número. Si ponemos ¿cierto? El número 1 acá y queremos rellenar un número de celdas con ese número 1, basta simplemente ponernos en el extremo inferior derecho de la celda, aprieto el botón izquierdo del mouse y bajo. Y está copiando ese número 1 en todas las partes que seleccioné. De la misma manera, puedo rellenar con números ascendentes. Voy a escribir el número 1, el número 2, y ahora voy a seleccionar los dos. Y arrastro de nuevo. Recuerden que arrastrar me refiero a que estoy con el botón izquierdo del mouse apretado mientras lo muevo. Y rellené con los números del 1 al 24. ¿Ya? Ahora, imaginemos que queremos escribir una fórmula. Nos ponemos en la celda de acá, apretamos igual, y de esa manera ahora podemos escribir una fórmula que haga referencia a las demás celdas. Por ejemplo, vamos a tomar esta celda y la vamos a sumar a la celda siguiente. O sea, la fórmula suma la celda y la celda siguiente. Este quiere decir 1 más 2 igual 3. Si yo me pongo en el igual, ya automáticamente me pinta de colores lo que estoy sumando en cada uno de ellos. Ahora basta que yo arrastre esta celda hacia abajo y lo que estoy haciendo es copiar la fórmula. Por ejemplo, ¿cierto? Nos ponemos acá, en el igual, y se fijan que nos dice que está sumando esa celda y esa celda, o sea, 4 más 5, lo cual me debería dar 9. Otra cosa que uno le gusta hacer habitualmente es mantener una celda fija de la que está sumando. Hagamos entonces la suma de la celda que está acá con la siguiente, pero manteniendo fija la primera. Para eso yo voy en la fórmula y en donde dice J16, se fijan que hace referencia a la primera celda, yo pongo un signo peso. Ahí está, lo están viendo, J16. Y automáticamente esa celda J16 la va a mantener fija en la suma que yo haga hacia abajo. Voy, arrastro, ¿ya? Y ahora, si yo voy a ver qué es lo que está sumando acá, está sumando la siguiente, pero siempre con la primera celda que es la J16. ¿Ya? De esa manera ustedes pueden poner un valor de algún parámetro fijo, establecer una celda y luego le ponen el signo peso entre medio de la letra y el número y mantienen fijo en la suma o en la fórmula que ustedes estén aplicando el valor que desean acá. Otra fórmula que es útil, ¿cierto? Es cuando elevamos al cuadrado. Por ejemplo, vamos acá, apretamos el acento ese. Y de esa manera lo que le estamos diciendo ahora es que le eleve al cuadrado. Copio. Y si se fijan, estoy estableciendo el cuadrado de cada uno de los números. Esto está el 2, ahí está el 4, el 3, el 9, etc. Supongamos ahora que esto es una tabla de datos y que debo ubicarla en algún informe para ser presentado. Tiene que cumplir con ciertas cosas mínimas la tabla de datos para que pueda ser bien evaluada. Una de ellas es poner los títulos. Supongamos que esto es el tiempo. Debe tener su unidad de medida, que esta sea la posición 1, un objeto con su unidad de medida, y la posición 2 de otro objeto con su unidad de medida. Ahora lo que vamos a hacer para que la tabla sea más presentable es agregar las líneas. Voy aquí arriba. ¿Ya? Ahora mi tabla tiene todas las líneas y voy a centrar los números. ¿Ya? Fui aquí arriba, apreté, se fijan, quedó todo centrado. Y además voy a agrandar un poco el título para que se note, sobresalga con respecto a lo otro. Voy ahí y selecciono el tamaño de letra. Y ahora mi tabla está presentable y la puedo simplemente copiar y pegar en un informe que posteriormente voy a entregar. Vamos al siguiente paso. Supongamos que tenemos esta tabla de datos experimentales que ya fueron medidos y nos piden graficar T2, que es una temperatura, en función del tiempo. O sea, nos piden graficar la columna G en función de la columna E que está acá. T2 en función del tiempo. Recuerden que esto implica que en el eje vertical debe estar T2 y en el eje horizontal debe estar el tiempo. Vamos y podemos insertar un gráfico.
El gráfico que más recomendamos para usar en un trabajo experimental es de dispersión, porque es el que nos separa los puntos que son los que representan los datos tomados en el experimento. ¿Cómo? Le digo qué gráfico quiero que el programa haga. Estoy agrandando esto. Voy al botón derecho. Y en donde dice seleccionar datos, es en donde puedo manejar el gráfico que yo voy a realizar. Con el más y el menos puedo decir cuántas series en el gráfico quiero. En este caso voy a tener la serie 1, voy a darle el título. El título va a ser T2 en función del tiempo. ¿Se fijan? Y me dio T2 en función del tiempo. Sin embargo, todavía él no sabe qué es lo que estoy graficando, debo decírselo. Voy de nuevo a seleccionar datos y en dónde está esa parte es en donde están los valores de X y valores de Y, en donde el software entiende que valores de X son los que van en el eje horizontal y valores de Y los que van en el eje vertical. Pincho, ¿cierto?, esta parte aquí de la derecha y selecciono los valores de X o el eje horizontal. Ahí está. Vuelvo a pinchar. Para los valores de Y realizo lo mismo, pincho a la derecha. Este 2 lo que quiero en el eje vertical. Vuelvo a pinchar. Y ahí están los valores de Y. Acepto. Y ahí ahora mi gráfico tiene exactamente lo que yo quería, o sea, T2 en función del tiempo. Es útil ahora en este gráfico poder copiarlo y pegarlo en un informe, por lo tanto debo darle el formato adecuado. Voy acá a diseño rápido. Y en esto rápidamente me aparecen ciertos títulos que son los mínimos que uno debe tener. El título del gráfico ya lo tengo, se fijan, lo puedo mover, lo puedo centrar, etc. Pero son los otros dos títulos los que siempre tienen que estar en un informe. Son el título del eje, en este caso esto es el tiempo, su unidad de medida, ¿ya?, en segundos. Y el otro eje, ¿cierto? En el título de este otro eje tenemos la temperatura, con su unidad de medida, en grados Celsius. Ahora, si se fijan, como esto está un poco pequeño, lo que podemos hacer es seleccionarlo, ir a inicio y cambiar el tamaño. En este caso yo lo voy a poner en 20. Además le voy a poner negrita para que se vea mejor. De la misma manera lo hago en el eje horizontal. Y ahora resaltan los títulos. En la leyenda, cuando tengo un solo conjunto de datos, no es necesario. Por lo tanto, por ahora la voy a eliminar. Voy a agrandar un poco el gráfico esto, para que lo veamos. Y ahora puedo copiar y pegar este gráfico. Vamos al último punto. Cuando yo debo trabajar en el gráfico en sí, y por ejemplo me dicen, vamos a estudiar lo que ocurrió entre 10 y 40 segundos solamente. Entonces yo voy al eje, lo selecciono, y aquí tengo las opciones en el lado derecho del gráfico, en específico opciones del eje, que me permite, por ejemplo, cambiar el valor mínimo y vamos a poner el valor mínimo en 10. Cambio 10 y se fijan ahora mi gráfico va desde 10 segundos a 40 segundos y no desde 0 a 40. ¿Ya? De la misma manera puedo hacer con el eje X y el eje Y todos estos cambios en el formato que está acá y además ya tengo la forma del número, que es otra cosa que habitualmente necesitamos, por ejemplo en notación científica. Se fijan y ahora los valores aquí abajo aparecen en notación científica. ¿Ya? Lo voy a volver a lo que había antes, lo voy a dejar en general y voy a decirle que el valor mínimo sea 0. Vuelvo a mi gráfico como lo tenía anteriormente y vamos al quinto paso. ¿Cómo establecemos una relación funcional entre los datos que tenemos acá? Nos ponemos en un punto, apretamos el botón derecho del mouse y le pedimos agregar la línea de tendencia. Aquí está la línea de tendencia y si se fijan acá en el lado derecho tengo las distintas opciones de línea de tendencia y lo que es más relevante todavía le voy a pedir presentar la ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado, que es un coeficiente que mide la bondad de mi ajuste. Acá tengo la ecuación del gráfico, ¿ya? El valor. Y lo que voy además a hacer, voy acá a inicio y voy a cambiar el tamaño para poder ver mejor la ecuación del gráfico. Recuerden que estábamos pensando que esto va a ir en un informe, debe estar bien presentado y además le voy a poner color azul para identificarla con esa línea de tendencia que está acá. Vamos a una segunda línea de tendencia. Nos ponemos entonces acá. Agregué línea de tendencia otra vez, le pido la segunda línea de tendencia y ahora le voy a pedir una polinómica. ¿Ya? Una polinómica de grado. Se fijan que está la línea de tendencia ya puesta, sin embargo no puedo identificar una de otra
Por lo tanto, bueno, le pedimos presentar la ecuación, presentar el valor de r cuadrado. Ahora voy a ir acá en donde aparece la parte de pintura y voy a cambiar el color. ¿Ya? ¿Ven que ahora esto quedó de rojo? E incluso puedo cambiar la forma de la línea, pidiéndole que sea una línea continua, en vez de una línea segmentada. ¿Ya? Igual que en el caso anterior, voy a cambiar el tamaño de las letras que están ahí. Corro un poco para que no... Y voy a pintar color rojo antes de correr, que era lo que quería hacer. Y ahora lo voy a mover. Ya. Y ahora en nuestro gráfico queda muy claro, ¿cierto? Que esta línea de tendencia de esa ecuación con esa bondad de ajuste pertenecen a la línea azul, mientras que la roja, pertenecen a esto. Recuerden que siempre en nuestro gráfico de dispersión lo que uno pide es que los puntos estén separados y no completarlos con líneas cualquiera, porque las líneas que vamos a usar van a ser las líneas de tendencia para establecer las relaciones funcionales que posteriormente serán analizadas de acuerdo a la teoría que estemos usando.